Bienvenidos a Enfoque Marxista número 6. Hoy tenemos como invitado a Salvador Pérez, dirigente marxista, ciudadano español, fue deportado de Colombia tras una década de residencia y su familia en ese país, ¿no? La deportación fue impulsada por la empresa Morarsi Group en un acuerdo con las autoridades de migración de Colombia, cuando Salvador comenzó un trabajo de asesoramiento sindical a trabajadores que sufrían injustas condiciones laborales en esa empresa, ¿no? Estamos desarrollando una campaña internacional, la MARS está desarrollando conjuntamente con Salvador, contra su injusta deportación. Recibió esta campaña que impulsa Salvador más de 20 países participando, ¿no? Con sus firmas y con su adhesión. Y antes de comenzar el diálogo con Salvador, queremos que no te olvides de darle like a este video y también de suscribirte a Enfoque Marxista, dejarnos tus opiniones en la sección de comentarios, en el video del canal de YouTube de la Marx Internacional, y bueno, contarles que esta comunidad cada día va creciendo más y activando, ¿no? Respecto a todas estas causas. Así que bueno, primero saludarte, Salvador, y contanos también esta situación, porque fuiste deportado de Colombia en primera instancia, ¿no? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, aquí en mi tierra natal, digamos, en Málaga, digamos, en España, y bien, a pesar de toda la persecución y de las injustas medidas que han vulnerado de una forma flagrante todos mis derechos democráticos y humanos en el último año y medio por parte de un organismo del Estado colombiano, que es Migración Colombia, que se puso al servicio de un gran empresario, de un lumpen empresario, porque es un empresario acostumbrado a hacer su fortuna, pues con contratos fundamentalmente en los diferentes organismos del Estado colombiano. Él trabaja para la reparación y mantenimiento de los vehículos de la policía, de la fiscalía, de la DIAN, de la propia Migración Colombia, etcétera. Y claro, cuando uno está en un país que no es el suyo, como era mi caso, viviendo durante casi 10 años, digamos, en Colombia, y se encuentra en una situación de extrema necesidad de una persona, de un trabajador en este caso, que estaba siendo durante más de 6 años machacado, eh, digamos, masacrado en sus condiciones laborales, salariales y en última instancia de vida por parte de este gran empresario que solamente en el año 2020 declaró unos beneficios de más de 100.000 millones de pesos colombianos, pues uno siente al mismo tiempo que una sensación de rabia y de impotencia, siente la satisfacción de haber actuado como uno piensa que tiene que actuar correctamente, ¿no? Defendiendo los intereses y los derechos sociales de una persona que efectivamente vive casi en la indigencia por culpa de un gran empresario que vive en un paraíso terrenal, a costa de machacar el conjunto de los intereses laborales y salariales de los trabajadores que tienen los diferentes centros de trabajo por toda Colombia. Claro, Salvador, ¿cuáles son esas condiciones de vida principalmente que se ven afectadas y que impulsaron, ¿no? Este acompañamiento tuyo también? Mira, pues para situar a todos los que nos estén viendo en este magnífico programa, pues explicar, ¿no? Este trabajador comenzó a trabajar
en esa empresa, ya te digo, hace 7 años ahora, con un salario mensual de 1.560.000 pesos colombianos. Además de eso, con sus derechos digamos, a primas, a las primas que le corresponden legalmente, con sus derechos a las cesantías y con la cobertura obligatoria, además, legalmente, que tienen que hacer las empresas de su seguro de salud y del pago de su seguro de vejez para cuando se jubile. Y entonces nos encontramos que al año de estar trabajando en esa empresa, por cierto, en unas condiciones de sobreexplotación, obligándolo a trabajar 15 horas y media diarias, desde las 6 de la tarde hasta las 7:30 de la mañana del día siguiente, pues a partir de ese primer año, este trabajador comienza a percibir un salario total de 700.000 pesos. Con esa cantidad, que era muy inferior al salario mínimo oficial que tiene establecido el gobierno colombiano, pues la empresa se suponía, entre comillas, que estaba pagándole además todas las primas, todas las cesantías, dejó de pagarle el seguro de salud y no le contribuía al seguro de vejez para cuando se jubilara. Y además en una actitud de avasallamiento, cuando este trabajador, a la encargada de la empresa, le pedía que le diera la copia de la nómina, se la negaban. Cuando le pedía explicaciones de por qué le habían reducido a 1/3 su salario, pues la encargada de la empresa le decía que si no le interesaba que se largara directamente. Y bueno, una serie de situaciones donde eran humillaciones permanentes. Y que al final, cuando este trabajador contacta conmigo, en el año, a principio, en enero del 2022, lo que están haciendo la empresa es una política de acozamiento de cara a despedirlo. Porque además, según la encargada de la empresa, había encontrado a un chico venezolano que no exigía derechos de ningún tipo, que iba a cobrar menos y que, bueno, pues ya le habían sacado a Freddy Carleo, que es como se llama este trabajador, toda la plusvalía que le podía sacar la empresa. Y entonces pretendían despedirlo. Y es cuando yo me ofrezco con una relación además de amistad, porque este trabajador vivía y estaba cerca de mi domicilio, pues a acompañarlo ante el Ministerio de Trabajo, ante la Inspección de Trabajo, de cara a que oficialmente los organismos, el Ministerio competente, pues interviniera para proteger los derechos legales de este trabajador. Y es cuando, bueno, nos encontramos con una situación, digamos, irónica, ¿no? Porque lo que nos encontramos es una olla de podredumbre, de corrupción generalizada en el Ministerio de Trabajo, en el Magdalena, en Santa Marta, donde el inspector que lleva el caso de este trabajador, a escondidas se dirige a la empresa para ponerle la mano, llevarse su tajada económica y negarle los derechos legales a este trabajador. Entonces, ante esa situación es cuando yo me revelo, digamos, desde un punto de vista, digamos, que es legal, y intervengo más a fondo de cara a cortar esa connivencia, esa corrupción Claro. en el Hiciste una Ministerio de Trabajo. denuncia puntual al respecto. No, efectivamente, además llega el momento en que ante nuestros ojos
este inspector que se llama, además, a mí me gusta ponerle nombre y apellido a casi todo, y a los corruptos también. William Orlando Correa, que es este inspector que actuaba como un Al Capone, un jefe de un clan mafioso en la inspección de trabajo, estaba negociando horas antes de que nosotros llegáramos a la inspección con las abogadas de la empresa sus coimas, sus tajadas económicas. Y en la puerta del Ministerio de Trabajo tuvo la osadía, delante de cámaras de vigilancia que existen en el propio edificio, de atacarme, insultarme y amenazarme delante de más de 10 testigos. No solamente me insultaba por mi origen español, sino para que todo el que nos esté viendo se haga una idea, ¿no? Claro, La sí, frase, porque, la frase más llamativa que decía este individuo era que no quería ver por allí al español, que no quería ver por allí a ningún español, pero a este menos, y que estaba estropeándole su negocio. Cuando yo le pregunté que cuál era el negocio que él tenía en torno al despido de ese trabajador, pues se metió para adentro enfadado, pero bueno, profirió insultos, amenazas y todo tipo de actuaciones delictivas. Eso me obligó a presentar una primera denuncia penal ante la claro, Fiscalía General de la Nación en Colombia, en Santa Marta, en contra de este inspector y en contra al mismo tiempo de la empresa, porque había una clara situación de corrupción y cohecho que claro. estaba perjudicando claramente los intereses de ese trabajador, ¿no? Y en concreto también fui atacado, y para que te hagas una idea, ¿no? El propio servicio del SETIT, de los servicios, digamos, de investigación de la Fiscalía, tuvo que dictar una orden de protección de mi vida porque ellos mismos estimaban en la Fiscalía de que tanto este inspector como la empresa eran elementos peligrosos que podían en un momento determinado atentar, y vamos a llamar las cosas por mi nombre, pues, digamos por su nombre, y podían intentar asesinarme, ¿no? Salvador, es de una extrema gravedad lo que denunciaste, pero no es solamente el caso de un trabajador, o sea, se ve que ejemplificaba una serie de conductas que la empresa venía llevando adelante y con connivencia también por parte del propio Estado colombiano. En estos momentos vos estás sin posibilidad de volver a Colombia. Contanos un poco qué es lo que sucedió Mira, después. Greta, mira, Greta, a raíz de aquella situación donde fui atacado, como te comentaba, en las mismas puertas del edificio del Ministerio de Trabajo, recibí la llamada de la directora regional del Ministerio de Trabajo, que me recibió en su despacho y Bien, que en privado, o sea, en la conversación que manteníamos en su despacho, me reconoció que estábamos ante un claro caso de corrupción. claro, Ella nombró un nuevo inspector para que llevara el caso de este trabajador. Ese nuevo inspector, siguiendo las instrucciones del anterior, hizo el mismo procedimiento y lo concluyó dando por bueno el despido del trabajador sin que se le indemnizara con un solo peso. Eso motivó una segunda denuncia penal en la Fiscalía General, que está radicada, está activa, por concierto para delinquir, en donde se denunció a los dos inspectores, a la coordinadora de inspección, a la directora general del Ministerio de Trabajo en el Magdalena y al empresario gerente de Moralsi Group y a sus tres primeras abogadas, porque este individuo se permitía el lujo de mandar o mandó hasta 5 abogadas diferentes. Lo que pasa es que se quemaban las manos cuando actuaban corruptamente con los organismos del Estado. Entonces, viendo que el tema les había fallado en el Ministerio de Trabajo, lo que hizo Manuel Ángelo
Moreno, que es el nombre del gerente de Moralsi Group, este Lumpen, fue dirigir una denuncia falsa a la directora regional de Migración Colombia en Barranquilla para que actuaran en mi contra. Y es a partir de ahí donde, bueno, cuando vienen a visitarme a mi domicilio los oficiales de Migración Colombia, yo ya sabía desde el principio a qué Claro, venían, con qué sí, objetivo venían. Ellos venían mostrando una buena cara, una simpatía, pero venían con instrucciones directas de acordar sacarme del país para evitar que esas denuncias penales prosperaran. Y después de un teórico proceso de investigación, estos funcionarios de Migración Colombia en Santa Marta, siguiendo las instrucciones de la directora regional de Migración en Barranquilla, que se llama Joselina Girardo Vicioso, pues acordaron el auto de deportación y de prohibición de que yo volviera a entrar en Colombia en 4 años. Esa es la situación legal en la que ahora mismo estoy. ¿y cuál fue la actitud del gobierno de Gustavo Petro frente a esta deportación? Porque vos sos conocido, digamos, también como activista, ¿no? Bueno, pues en principio yo presenté, estando allí en Colombia, un recurso a ese auto de deportación. Por cierto, para que te hagas una idea, los corruptos a veces son personas extremadamente cobardes, ¿no? Estos funcionarios de Migración Colombia no se atrevieron en ningún momento a ejecutar mi deportación de Colombia. No, Solamente la aprobaron. Y yo presenté un recurso de reposición para que eliminaran ese auto claro, y no solamente lo mantuvieron, sino que el subdirector general de Migración Colombia a nivel central me mandó, estando yo ya en España a los 6 meses, fuera de plazo totalmente, una resolución que confirmaba ese auto. Una resolución que es una auténtica vergüenza, y más si se produce en un momento como en el que se produjo, donde ya había un gobierno que teóricamente se llama de izquierdas. En ese auto, en esa resolución, Humberto Ardilla, que es como se llama el subdirector de migración, llegaba a afirmar que yo podía vivir con mi mujer donde yo quisiera, en cualquier punto del planeta, menos en Colombia. claro, siendo tu mujer, tu Eh, esposa o tu pareja mi, de allá. mi, mi pareja es colombiana, ha vivido siempre en Santa Marta y está en Santa Marta, además padeciendo en estos momentos una situación de doble enfermedad, donde requiere además mi presencia o requeriría mi presencia en estos momentos. Y la actitud que tú preguntabas sobre qué ha hecho el gobierno de Petro, ¿no? Mm, Mira, durante el paro general del año 21 en Colombia, se produjo un caso eh, con ciertos paralelismos al mío. Una chica alemana, Rebeca, que vivía en Cali con su novio colombiano y que eran miembros además ambos de las primeras líneas del paro general en claro, Cali. El novio colombiano de esta chica fue asesinado y ella era la única testigo de ese asesinato de los paramilitares, de los reaccionarios, que fueron quienes lo asesinaron. Y inmediatamente intervino Migración Colombia para deportarla y además prohibirle el ingreso en Colombia durante 10 años. La diferencia conmigo es que a esta chica que se trasladó a vivir a México, pues la visitó Gustavo Bolívar, el que fue presidente del Senado colombiano por el pacto histórico, y le prometió que si el pacto histórico ganaba las elecciones,
iban a derogar las medidas que habían tomado contra ella. A los 2 meses de ganar Gustavo Petro la presidencia, derogaron esas medidas en contra de Rebeca. Ello fue utilizado, entre otros, por Gustavo Bolívar para publicar en su cuenta Twitter, pues que ellos son los más demócratas y los más fieles guardianes de los derechos democráticos de la gente, y que por eso habían derogado el auto en contra de Rebeca. Sin embargo, para Sin explicar embargo, la diferencia, hay presos políticos de la primera línea en Colombia, el caso de Alias 19 es uno, como muchos otros que están después de un paro impresionante de masas en Colombia, ¿no? Que fue también Petro que, resultado en un sentido de ese proceso, que ¿no? por Histórico. que por cierto tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. ¿Por qué? Porque la promesa electoral de Gustavo Petro del Pacto Histórico fue la de establecer de una forma real los derechos democráticos de la población, de la juventud y de los trabajadores colombianos. Y su práctica no va por esa línea. ¿Por qué? Porque yo he estado en el último año dirigiéndome, no solamente personalmente, sino junto conmigo, decenas de organizaciones sindicales, sociales y políticas de toda Latinoamérica, desde Brasil a Argentina, desde Chile a México, desde Colombia a Uruguay, etcétera, etcétera. Y esas resoluciones que se le han enviado directamente a la presidencia del gobierno colombiano y al Ministerio de Asuntos Exteriores colombiano para que hagan una derogación de las injustas medidas que tomaron conmigo, han sido, en el mejor de los casos, tiradas a la papelera, y en el peor de los casos han sido remitidas a los mismos corruptos que aprobaron las medidas que adoptaron contra mí, con lo cual no han hecho absolutamente nada. Y eso tiene que ver, y para ser breve, con la situación de los jóvenes de las primeras líneas colombianas. Una de las promesas más importantes en cuanto a los derechos democráticos que hizo Gustavo Petro durante la campaña electoral, y yo estaba allí en Colombia en esa campaña electoral, era que si ganaba de forma inmediata, esos jóvenes iban a salir en libertad. En estos momentos, de los más de 300 jóvenes que fueron detenidos y encarcelados por la Fiscalía corrupta, por la Fiscalía que estaba en manos de los uribistas, por la Fiscalía que actuaba al servicio de los grandes poderosos de Colombia, una vez que Gustavo Petro ha llegado al gobierno, no ha cumplido su palabra. Y el caso más emblemático, como tú decías, tal vez sea el de Sergio Andrés Pastor, alias 19, que ha sido condenado de una forma, una forma bastarda, con fabricación de pruebas falsas por parte de la propia Fiscalía, que las presentó en un juicio amañado para condenarlo a 14 años de cárcel. La Y bueno, promesa en ese hizo, contexto también después se plantea esta deportación, tu caso, ¿no? También en ese contexto. sí, sí, en ese mismo contexto además, porque mi caso fue a raíz o en el cambio de gobierno de Iván Duque, del uribista Iván Duque, hacia el gobierno de Gustavo Petro. Y en el caso concreto, como estábamos haciendo referencia a los compañeros, a los jóvenes de las primeras líneas, la promesa concreta de Gustavo Petro fue ponerlos en libertad. Es una vergüenza ver en estos días cómo el gobierno de Gustavo Petro está nombrando gestores de paz a asesinos del pueblo, a señores como Salvatore Mancuso, que tiene a su espalda más de 60.000 asesinados del pueblo colombiano,
que esté negociando en estos momentos con mafiosos y corruptos y narcotraficantes, como son los del Clan del Golfo, y sin embargo la promesa que había hecho de poner en libertad a los jóvenes de las primeras líneas haya quedado en el olvido. Y eso, desde luego, si no ha sido todavía, será en este próximo periodo donde la clase trabajadora, los jóvenes colombianos, tendrán que recordarle a Gustavo Petro cuando reclama que lo apoyen frente a los ataques que recibe de la reacción de la derecha, habrá que recordarle que dónde están los cumplimientos de sus promesas electorales, ¿no? Y entre ellas, una muy importante era, como decías, la libertad inmediata de todos los presos políticos, que es lo que son los jóvenes de las primeras líneas en Colombia en estos momentos. Y Salvador, ¿cómo surge la campaña internacional contra tu deportación específicamente? ¿Cómo salís, digamos, adelante en ese sentido, ¿no? En impulsarla. Bueno, pues como comprenderás, yo me encontraba en un país que no era el mío. Yo tuve reuniones en Colombia con varios dirigentes, en concreto dos presidentes de dos de las principales confederaciones sindicales colombianas en el Magdalena, que en realidad, y para ser honestos, y por si ellos alguna vez escuchan estas afirmaciones, pueden ratificar si son ciertas o no, no movieron un solo dedo para ayudar en la práctica a la solución de mis problemas. Es más, yo tuve varias reuniones y conversaciones con dirigentes del Pacto Histórico en Magdalena, en concreto con un compañero que se llama Hugo Paternina, ¿no? Que era el dirigente que coordinaba las campañas electorales de Fuerza Ciudadana, que es la representación política en el Magdalena del Pacto Histórico, y que en realidad no movieron un solo dedo. Te daban palmaditas en la espalda como al muerto que van a enterrar, ¿no? Pero no movieron, no hicieron nada en la práctica por contribuir a luchar por una solución, digamos, al problema que habían generado conmigo las autoridades. Sí es cierto que hubo un grupo de sindicalistas, de defensores de los derechos sociales digamos, en Bogotá, ligados fundamentalmente a la Federación Sindical Mundial, que sí intentaron tocar a las puertas de diferentes organismos, a las diferentes puertas de los ministerios, digamos, del gobierno Petro, pero que se encontraron, en palabras de uno de ellos, para que nos hagamos una idea exacta de qué estamos hablando, ¿no? Se Claro, encontraron que cada vez que pegaban en una puerta salía alguien poniendo la mano pidiendo dinero. bueno, Yo pude desarrollar una campaña exitosa, en mi opinión, muy exitosa, muy positiva, eh, por la defensa de mis derechos democráticos y humanos, gracias fundamentalmente al contacto que pude establecer, en primer lugar con los compañeros del GOI, del Grupo Obrero Internacionalista digamos, de Brasil, que jugaron un papel de primer orden, consiguiendo el apoyo a la campaña de diferentes organizaciones sindicales, sociales y políticas de Brasil. Entre otros, la Confederación con Luta, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de, de la, de la Amazonía y diferentes sindicatos del profesorado, al mismo tiempo que firmaron y enviaron las resoluciones de protesta y pidiendo una solución alrededor de unos 18 o 20 parlamentarios brasileños. Y a través del compañero, que también mostró desde el principio un apoyo solidario muy importante, un apoyo en línea a lo que siempre han sido las tradiciones de la clase trabajadora mundial, de solidaridad de clase.
el compañero Marco Lombardi de la presidencia, vicepresidencia de la Federación Sindical Mundial en Montevideo, digamos, en Uruguay, que sí. a través de él se consiguió ese apoyo de los compañeros de Bogotá, al mismo tiempo que el apoyo de confederaciones sindicales como la de Guatemala o la de Perú. Y bueno, en el último periodo he establecido los contactos y las relaciones fraternales con los compañeros de la mar, digamos, internacional, y con los de la mar también en el Estado español, y estamos intentando, viendo cómo podemos relanzar la campaña exigiendo, porque no se trata de otra cuestión, sino la de exigir justicia al gobierno de Gustavo Petro, que ganó las elecciones con la promesa de que iba a establecer la justicia social digamos, en Colombia. Y también los compañeros de la Federación de Asociaciones de Vecinos Solidaridad digamos, de Málaga, digamos, en España, que también apoyaron activamente, ¿no? Tenemos pendiente la confirmación y el apoyo de la General del Trabajo, de la CGT, digamos, en Málaga, y otras organizaciones de la izquierda fundamentalmente española, ¿no? Ajá. Pero bueno, vamos a seguir desarrollando esta campaña con ese objetivo. Que vos, producto también de estar inmerso, ¿no?, en toda la situación que está atravesando España al estar deportado de vuelta en tu país, más allá de eso, también se vive una situación, de hecho, muy convulsionada, la situación que hay en Europa en estos momentos, y en España hay herramientas como para formar, y estás impulsando también la formación de la Marcha Internacional en España. ¿Cómo lo estás viviendo esto? Bueno, pues como te comentaba, a raíz del lanzamiento o relanzamiento de esta campaña, estamos, digamos, con pequeñas fuerzas, pero importantes como núcleos iniciales, ¿no? Con la idea de construir un movimiento y una organización seria que defienda las ideas de la transformación socialista de la sociedad en el Estado español y a nivel internacional, a nivel mundial. Porque si de algo se caracteriza la situación que comentábamos en Colombia, es de una podredumbre absoluta del sistema, de la sociedad, que se ve a todos los niveles. Yo cuando leo la prensa cada día, bueno, las noticias que se contemplan, ¿no?, que podemos leer sobre la situación del motosierra en Argentina, indican una situación también de enorme peligrosidad para la inmensa mayoría de la sociedad argentina, si no es capaz, no somos capaces de liberarnos, no del presidente Milei, sino del sistema capitalista en su conjunto. Y en el Exactamente. Estado español está claro que aunque formalmente las declaraciones de los dirigentes como Pedro Sánchez o Yolanda Díaz de Sumar, ¿no?, nos hablan permanentemente de que tenemos el gobierno más progresista de la historia. Ello no es así. No es así por muchos factores, porque la crisis del sistema está calando y está golpeando muy duro en la sociedad española, a niveles de hacer retroceder las condiciones de vida y de trabajo, pues, a décadas atrás. Hoy en día, en ninguna parte del mundo, y en España tampoco, la perspectiva de los jóvenes es poder vivir mejor que vivían sus padres. Sabes que siempre la nueva generación aspira a poder vivir algo mejor que la generación anterior, ¿no? Y hoy en día, el 40%
de los jóvenes españoles sufren el desempleo, sufren la precarización laboral, sufren salarios de miseria y en última instancia un 30% de los jóvenes, por ejemplo, menores de 30 años, tienen que seguir viviendo en casas de sus padres porque no tienen forma, Sí, medios para un poder problema terrible la vivienda también. El acceso a la y vivienda, entonces, el acceso a la vivienda es un tema prohibitivo en este momento en el Estado español. Puedes mirar donde quieras mirar, no encuentras un pequeño apartamento de 60 metros cuadrados por menos de 1.200 euros. Esos son cifras además oficiales. claro, Entonces, claro. en ese sentido, con un salario mínimo interprofesional establecido por el gobierno en 1.300 euros, es imposible, aunque estés trabajando de sol a sol, poder acceder a una vivienda. Y toda esa situación, todo el conjunto de esas condiciones está llevando cada vez más a sacar conclusiones a miles, cientos de miles de jóvenes, de trabajadores en el Estado español y en todo el mundo, pero en el Estado español también. Y es que este sistema no nos vale. Este sistema ha agotado todas las posibilidades de desarrollar progresivamente la sociedad. Bajo este sistema nos queda la alternativa que ya en su día Lenin planteó. El capitalismo significa horror sin fin. Y estamos viéndolo a todos los niveles. Y es en ese contexto, es por lo que quería hacer ese preámbulo, en ese contexto en el que yo creo que formar una organización marxista, una organización revolucionaria como la Marx, España tiene un sentido no solamente lógico, sino de necesidad histórica. El problema hasta ahora Sí, radica en que los dirigentes, mal llamados dirigentes de la clase trabajadora y de la juventud en el Estado español, se han adaptado, se han acoplado y se han sumergido en las profundidades de este sistema que está totalmente en bancarrota. Necesitamos dotar a la clase trabajadora y la juventud de una dirección nueva, de una dirección basada en las ideas científicas del marxismo para ayudar a nuestra clase a transformar la sociedad. Salvador, ¿y cuál es, digamos, la idea o la iniciativa para el lanzamiento de la Mars en España, además de, por supuesto, este programa revolucionario que tienen? Bueno, pues nosotros estamos arrancando con pequeños grupos en varias ciudades. Hoy, precisamente esta noche, tenemos una reunión para aprobar una declaración fundacional de la organización, digamos, del grupo, y a Bueno, partir de la aprobación de esa declaración, explicando la necesidad de construir una dirección revolucionaria para los acontecimientos que están por llegar y que inevitablemente van a cuestionar la existencia o no del capitalismo, pues empezar a construir, pues a partir de lo que tenemos, de los pequeños grupos que tenemos, empezar a construir una organización que se plantee dotar a la clase trabajadora de un programa, de una estrategia y también unos métodos correctos de trabajo, de sí, de construcción, construcción. de una organización tipo, tipo partido bolchevique. Vamos a hablar, tenemos Sí, que hablar claro. La clase por supuesto. trabajadora en toda Europa y en todo el mundo, y en España también, por supuesto, necesita un nuevo partido bolchevique que dirija las luchas, que dirija la revolución hacia el triunfo, expropiando a la burguesía, arrancando de mano de los poderosos las fuerzas productivas, la banca y la tierra, y poniéndolas al servicio, esa economía
de satisfacer las necesidades crecientes que tenemos la inmensa mayoría de la población. Y esa va a ser la tarea fundamental que tenemos por delante y que vamos a enfocar de una forma paciente pero perseverante de cara a construir esa dirección que es necesaria. Yo no tengo ninguna duda de que exista o no existan los marxistas, las revoluciones, las convulsiones sociales se van a producir en un país tras otro. Y las vamos a ver desarrollarse en este periodo que entramos, tanto en Europa como en América, como en África, en Asia, en todos los continentes. La diferencia va a ser, y es la, digamos, cuestión prioritaria, ¿no? La diferencia va a ser de que si existe una dirección capaz de conducir esos procesos, esas convulsiones, esas revoluciones hacia el éxito, vamos a no amanecer, pero vamos a facilitar el parto de una nueva sociedad, la sociedad, digamos, donde todos seamos tratados de una forma justa y donde todos podamos vivir como seres humanos realmente, porque en estos momentos millones de seres humanos viven en condiciones, Sí. pues, inhumanas, por, Inhumanas, de por explotación llamarlo. inmensa y a la vez también una inmigración mundial, ¿no? Producto de todos estos enfrentamientos que estamos atravesando, revolucionarios en muchos casos y en otros, todas los ataques que también tenemos a nivel internacional, ¿no? En todas estas guerras de opresión, ¿no? Hacia los distintos pueblos para someterlos, ¿no? Y están, porque están estallando en cada uno de esos lugares procesos revolucionarios. Bueno, estamos en un momento histórico y la verdad que es un gusto, Salvador, haber compartido este momento de reflexión, aparte de impulsar la campaña en esta edición de Enfoque Marxista, que es la sexta, el sexto episodio, ¿no? Pedimos que la gente se sume a la campaña contra la deportación de Salvador, por el derecho de Salvador a ingresar, ¿no? A Colombia nuevamente. Queremos que nos acompañes con tu firma, con tu adhesión en la web, @revolución. Los comentarios también aquí en el video de este programa de Enfoque Marxista, en la Marcha Internacional, que nos des el like, que apoyes, que te comuniques también con Salvador. Y no se olviden, como siempre les decimos, de suscribirse también y que nos dejen sus opiniones en la sección, en el canal de YouTube de la Mar Internacional. Y por supuesto que es un gustazo enorme haber contado con tu participación, con tu tiempo, Salvador, y esperamos que nos acompañen. Si querés dejar un saludo final. Pues un saludo a todos los que vean este vídeo y un saludo especialmente, pues yo creo que hay que hacer, o considero que hay que hacer este saludo especial, sobre todo a los más jóvenes, que igual no han tenido la oportunidad de conocer más de cerca en este tiempo las ideas del socialismo científico, del marxismo, y yo invitar sobre todo a los jóvenes y a los trabajadores a conocer de cerca cuáles son realmente las ideas del socialismo científico, del marxismo, del comunismo, porque desde luego no tienen nada que ver con lo que nos han pintado la clase dominante en este periodo anterior, sino que son las ideas y el programa por emancipar al hombre y a la mujer de la barbarie capitalista, ¿no? Seguro. Bueno, a todos ustedes les agradecemos que hayan estado presentes